Bueno, a nombre de RUAG, les agradezco a todos los participantes, que además hoy estamos con participantes conocidos en familia, pero muy especiales. Todos, creo que todos maestros, incluida Gaby. Me gustaría contarles un poquito de quiénes nos acompañan hoy. El día de hoy nos acompañan algunos docentes. Empiezo presentando a Juan Pablo Quiñones Peña. Tiene 43 años, su profesión es docente. Él cuenta con más de 10 años de experiencia docente en el nivel medio superior y superior. Ha dado clases de manera presencial y en línea en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. También ha estado dando clases en la Universidad del Soconusco, Universidad Pedagógica Nacional, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Anáhuac, México y Universidad de La Rioja. Es apóstol de la Cruz desde el año 2001, conoció la espiritualidad de la Cruz en el año de 1996, en la Ciudad de México, en San José del Altillo. Ha participado en grupos juveniles, ha servido trabajando en coordinación y asesoría, estudió sociología, cuenta con un máster en asesoramiento, orientación y mediación familiar y estudió maestría en estudios regionales. Actualmente forma parte del equipo EMALAC, Formación para Asesores Laicos. Trabajó en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana en las áreas de investigación y Academia para Servicio de la Iglesia. Juan Pablo, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. A nombre de RUAG, bienvenido. Y bueno, gracias, un placer. Muchas gracias. También nos acompaña Mauricio Castillo Hernández, él ya conocido por muchos de ustedes, 43 años, esposo, padre de familia y profesionista, licenciado en filosofía y maestro en ciencias de la educación. Es apóstol de la Cruz, ha participado en el apostolado de la Cruz Juvenil, ha colaborado muy activamente en el EFAC, o en formación para adolescentes, en el equipo promotor, en formación en EAMALAC, en formación para asesores laicos, y por supuesto que también es parte de este equipo de RUAG. Inició su labor docente en 2006. Su actividad como docente en su mayoría ha sido en bachillerato y trabaja en el Instituto de Ciencias de Guadalajara. Actualmente también hace una función que me parece muy, muy importante. Da acompañamiento a los alumnos de último año de preparatoria. Y bueno, pues reitero también colaborar aquí con nosotros en RUAG. Mauricio, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Bienvenido. Hola, buenas noches, con gusto. También tenemos la participación de otra hermana nuestra, también de la familia, Paulina Pérez Orozco, 46 años de edad. Hace 21 años ingresó a la congregación y lleva 16 años de profesión perpetua como misionera de la Caridad de María Inmaculada, congregación fundada por el Padre Moisés, misionero del Espíritu Santo, por supuesto. Antes de ser religiosa, trabajó 6 años en educación especial en Matehuala. Dentro de la congregación lleva 16 años en el apostolado en la educación y desde 2013 tiene el nombramiento de coordinadora de evangelización de los colegios Liga Serafín en México. Son 5 colegios. Actualmente presta sus servicios en Sembradores de Amistad en los niveles de secundaria, con talleres de comisión y bachillerato, y en bachillerato con desarrollo humano y espiritual. También está laborando en el Seminario Mayor de San Luis Potosí, dando las clases en la Facultad de Filosofía, Filosofía Social y Política y Filosofía de la Educación. También es otra colaboradora nuestra de RUAG. Paulina, nuevamente bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, un gusto. Otra invitada más es Beatriz Virginia Tristán Monroy. Es madre de familia y profesionista, 43 años. Ella es licenciada, maestra y doctora en administración. Lleva 15 años dando clases. Desde muy pequeña ha coordinado grupos juveniles en la diócesis. Actualmente es catequista. Lleva 10 años como apóstol de la Cruz. Trabaja con jóvenes en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el campus Coara,
aquí en Matehuala. Actualmente colabora como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es capacitadora certificada de cursos profesionales y mentora por parte de Conocer. Se ha destacado por realizar eventos y actividades con sentido social, tales como el hackathon, instalación de paneles solares en comunidades de bajos recursos. Ya esto lo agrego yo, es una maestra muy activa que le mueve mucho la parte social, la acción social. Y por supuesto también es colaboradora de nosotros aquí en ROAG. Betty, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un gusto. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos la participación de Luz María Natalia Cavazos Cárdenas. Ella es esposa, madre de familia y profesionista. Es licenciada, diseñadora de interiores y gráfica, tiene maestría en docencia y actualmente cursa el doctorado en Artes y Humanidades. Trabajó en diseño de vitrales como maestra de artes plásticas desde hace 20 años en centros comunitarios en Nuevo León. También, bueno, cuando estuvo trabajando, compartió lo aprendido a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, integrando el arte como temas de valor, con temas de valores. Ha sido maestra en educación emocional en preparatoria. Actualmente trabaja en el colegio impartiendo clases de socioemocional y tutoría en primaria y secundaria. Es apóstol de la Cruz, una enamorada de la espiritualidad de la Cruz. Trabajó en las misiones juveniles durante 15 años, coordinó grupos de adolescentes, así como también fue miembro del equipo EFAC, también formación para adolescentes, de EAMALAC, que es formación para laicos, y actualmente forma parte de este equipo de ROAG. Bueno, pues Luz María, también muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a todos. Gracias. Respecto a la profesión docente que ustedes muy arduamente han desarrollado y con todo el corazón, eso lo sé y me consta. Y quisiera empezar con esta pregunta: ¿cómo surge, no sé que me puedan responder algunos, cómo surge esta vocación a la docencia? Ok, vete adelante, sí. Bueno, esta pregunta se me hizo interesante porque la estuve reflexionando muy bien y descubrí en estos días muy a fondo que había empezado desde que era niña con mis hermanos, ¿no? Les daba clase cuando estaban chiquitos, entonces éramos 5, pues entonces desde ahí ya estaba yo tratando de enseñarles algo. Después, cuando estaba en el tecnológico, era muy buena en la contabilidad y aprendí que podía ayudar a mis compañeros a aprender algunas cuestiones contables que se les complicaban. Y finalmente, cuando egresé del tecnológico, me tocó de capacitadora en el INE y fue muy gratificante recibir el agradecimiento de los participantes por ayudarnos a realizar su labor. Y al final, cuando terminaba la maestría, apareció la oportunidad de colaborar en la universidad. Y entonces fue como un camino, ¿no?, que llevaba recorriendo desde el inicio de mi vida y que hasta este tiempo se ha venido consolidando, ¿no? Entonces, la verdad que fue interesante descubrir que no había resaltado, ¿no?, toda la trayectoria desde cuando había nacido la inquietud de enseñar, de ayudar a los demás. Muchas gracias, Betty. Me lanzo Sí, sí, sí. a los pininos de, como decía Betty, yo sí creo que igual a ser muy breve, no voy a enunciar a todos, pero el testimonio de tantos profes que desde presco, primaria, secu, prepa, universidad, maestrías y diplomados, etcétera, etcétera, que se han compartido, es muy apasionante ver cómo esa pasión se contagia. Y entonces, en varios que nos han dado el testimonio de cómo se comparten, no solo su conocimiento, sino su cuidado, su cercanía, su acompañamiento, yo creo que ahí sí ha sido también un impulso muy fuerte para despertar una vocación a hacer lo mismo. Ya. Gracias. Luzma, tienes levantada la mano. Sí, gracias. Bueno, yo creo que igual en mí surgió como estas ganas de ser docente. Fue poco a poco y lo fui descubriendo
conforme me di cuenta que alguien, no sé, en la secundaria, por ejemplo, me decían, es que no entendí esto, y yo le explicaba a mi compañera y se me facilitaba y empecé como a saborear esta parte de poder enseñar a alguien o compartirle a alguien. Y obviamente, pues en la formación en los grupos, cuando me tocó ser coordinadora, estar frente al grupo, me di cuenta que tenía facilidad de palabra y pues poco a poco se fue dando hasta que me invitaron a trabajar en un colegio. Dije, ok, ya estoy en un colegio, tengo que estudiar algo más serio de educación porque mi profesión era de diseño. Entonces, justo estudiando la carrera de educación fue donde descubrí mucho más que me gustaba y que tenía pues esa pasión de aportar, de, de ser parte de este desarrollo y crecimiento de los jóvenes, que yo me daba cuenta en preparatoria que era algo que les marcaba mucho a los chicos, ¿no? Un docente que estuviera presente, atento a las necesidades de ellos, tanto educativas como personales, básicas, que estuviéramos ahí, marcaba mucho la vida de ellos. Entonces, a mí se me hizo muy interesante y sobre todo el querer ser parte de este mundo de la docencia. Gracias, Luzma. No sé si Juan Pablo y Paulina quieran compartir cómo es que surge esta pasión por la docencia. Va, Órale, Paulina. gracias. Sí, pues fíjense que a mí, bueno, yo les puse ahí en mi presentación que empecé en educación especial y la verdad llegué de accidente a educación especial porque yo trabajaba en un despacho de abogados, nada que ver, y trabajaba pues como de apoyo mientras estudiaba. Luego mi mamá dijo, ese lugar no me gusta y busqué otro trabajo y alguien me dijo, ve con una maestra que está como queriendo a alguien que le apoye. Pero en educación especial me llamó mucho la atención, creo que esta frase del padre Félix la aplico aquí, de han venido a aprender a amar, que se los decía a los que llegaban al noviciado. Y yo en educación especial eso me pasó. O sea, realmente aprendí a amar y a disfrutar desde las capacidades diferentes de los niños. Trabajé 6 años en educación especial antes de entrar a la congregación. Y cuando entré a la congregación, mi motivación era las misiones, la pastoral. Y entonces, pues después de mi formación inicial, me mandan a Tamaulipas 1 año a la pastoral y luego me dicen, tenemos 3 áreas, como pues ve discerniendo a cuál te gustaría pues dedicarte, educación, salud o misión. Y yo así clarísimo dije, pues la misión, la pastoral parroquial o adyentes, así. Pero me dice, bueno, mientras estudias algo, estudiaba filosofía, pues vas a apoyar en clases en la escuela. Y yo así, ay, la verdad, no quería. Y luego me ponen así como que literal me dicen las hermanas, no, pues una hermana escoge 5º y 6º, otra escoge 3º y 4º, y a mí así como de, te tocó 1º y 2º. Y yo, ¿qué voy a hacer con los chiquititos? Ni idea tengo, no sé dar clase, y pues con otra hermana como que me iba apoyando, era la directora general. Y me pasó una anécdota de una situación de uno de los niños de 2º, había sido golpeado por su mamá y y cuando yo llegué al salón me dijo, pues me contó, ¿verdad? Una situación que había vivido, chiquitos, tan chiquitos, 2º año, 7 años. Y entonces yo empecé a investigar, pues cómo apoyar a los muchachos en condiciones de, no sé, fracturas familiares. Entonces me di cuenta que la educación no era llegar y dar una clase, unos conocimientos. Me acuerdo de una frase que dice, se van a olvidar de lo que les digas, a lo mejor algunos recordarán tus clases, pero del trato que les des. Y desde ahí encontré que Dios me llamaba, porque sí fue un llamado, o sea, fue vocación ya estaba yo, pero yo me sentí llamada a la pastoral y me fascina la pastoral,
pero encontré que en los niños, en los jóvenes, actualmente que estoy en secundaria y bachillerato, aprendo a quererlos por lo que son, y creo que pues este trato, este modo de relacionarme con ellos, sí, he intentado formarme y lo hago y intento también que mis clases pues les dejen algo, pero la otra parte me parece muy importante, humanizarnos en educación. Gracias. Muchas gracias, Pau. Juan Pablo, ¿quieres compartir tú? Sí, claro. Yo quisiera, Adelante. desde que vi las preguntas dije, bueno, esto da para muchas horas, pero bueno, yo creo que como coincido en que uno lo va descubriendo en el caminar, ¿no? No es que, ay, sí, ya estaba. Yo debo de confesar que al principio para mí la escuela no era un lugar agradable, ¿no? Entonces ha sido como todo un proceso de transformación, pero también me voy leyendo desde ahora, como en mis búsquedas y en mi sentido, de que un rasgo muy propio de Juan Pablo es ser acompañante. Y creo que es un excelente pretexto la docencia, ¿no? Desde mi historia, y que desde ahí además me va resignificando y me va poniendo siempre en lugares interesantes donde me descoloca y me hace tener que repensar cosas, actualizarme, moverme, me genera una dinámica intensa. Entonces, el cual le agradezco a todos los estudiantes que he tenido, compañeros de aprendizaje, les podría decir, porque me ha tocado también, digamos que gracias a la aventura de la docencia, poder viajar, poder conocer gente que nunca me hubiera imaginado conocer. Entonces, son cosas que son muy propias de Juan Pablo, que además la docencia ha favorecido, ¿no? Entonces, creo que además viene como en este proceso de irme conociendo, de ir encontrando este llamado de Dios, y dices, pues por aquí es un modo existencial de dar respuesta. Y además, creo que otro elemento interesante es el poder compartir, ¿no? Creo que este llamado también como que vibra en mí en el hecho de poder compartir. Entonces eso me ha hecho de repente pasar por diferentes instituciones. Yo creo que cuando pasé por la Universidad Pedagógica Nacional es cuando más me cimbró la experiencia porque me tocaba acompañar a maestras o estudiantes que querían ser maestras en educación preescolar. Entonces, de repente me ha tocado en la vida siempre estar como acompañando desde dar cursos en misiones o catequesis, ¿no? De repente gente que era más grande que yo. Y en la pedagógica me vuelve a tocar, pero son experiencias fuertes porque me tocaba con maestras con 20, 30 años de experiencia docente con niños de preescolar. Que ciertamente mi experiencia y lo que yo daba, claro que las nutria ya era distinto, pero yo quedé súper enriquecido de esa experiencia. Y esto de, como que me fue cayendo también el 20 de acompañar directamente a docentes que están todos los días frente a grupo. También era un gran reto como estar con jóvenes, como estar con chavos universitarios. Y entonces el ir conociendo estas diferentes realidades yo creo que me va ayudando a seguirme sensibilizando y a entender diferentes problemáticas. Porque sí hay conocimientos o hay técnicas, ¿no? A mí que me gusta la investigación, pero cómo se aplican, cómo se las pueden llevar las personas. Hay que estar como constantemente reflexionando, innovando, preguntándoles. Entonces, así ha sido el caminar. Entonces, no ha sido solo un momento, en diferentes momentos. He tenido también crisis, yo me acuerdo muy bien. Recién llegaba como a los 5 años de estar dando clases y eh, dentro de las universidades que trabajé, porque trabajo también, me gusta que haya acompañamiento para los docentes. Para mí ha sido fundamental. Entonces pedí entrevista con algunas de las psicólogas y pues también fue como hacer un ajuste de tuercas, no es que todo fuera como parejo, bonito, ¿no? En esta bonita realidad mexicana, además la docencia, no es tan bien, no es tan bien valorada en pesos y centavos, me atrevería a decir, ¿no? Entonces eso claro que cuestiona por aquí seguir, no seguir, cómo seguir, en dónde seguir, ¿no? Entonces creo que también agradezco que ha habido otros compañeros maestros que me han, pues de repente me han escuchado, me han acompañado. Entonces no ha sido un caminar solo, ha sido un caminar de búsquedas, ha sido de tropiezos, pero creo que ahí el hecho de compartir y seguirlo poniendo como en discernimiento y en oración es lo que también creo que me va manteniendo y me permite compartir esta experiencia de ser docente, ¿no? Y bueno, cuando llegó la pandemia, además subirse a trabajar en línea de manera obligatoria, pues creo que también, si a Juan Pablo lo que le gusta mucho es la compañía y la cercanía en el contacto de la docencia, pues también fue un reto, ¿no?
y es buscar nuevos aerópagos para seguir compartiendo y conectando con la gente. Entonces creo que es como seguir en el camino. Muchas gracias, Juan Pablo. Se me hace interesante, bueno, los escucho así como de dónde surge esta vocación a la docencia. Y les quiero invitar a que nos compartan, bueno, todos son apóstoles de la cruz, y me gustaría que nos compartieran, retomando un poco lo que decía Juan Pablo, así como de los retos o lo que él va viviendo, ¿no? Primero, ¿cómo sería, qué valores creen que aporta la espiritualidad de la cruz a su ser docente? Si ustedes fueran docentes y no fueran apóstoles de la cruz, ¿sería diferente esto? ¿O qué los hace, qué es lo que hace cómo es un docente apóstol de la cruz? ¿Qué aporta? Bueno, yo creo que en mi caso, primero es como recibir para dar. Cuando llegan a Matehuala, se erige la diócesis de Matehuala, conocemos, bueno, Silvia, Betty, que somos paisanas, llegan los misioneros, la comunidad de misioneros del Espíritu Santo allá, y nosotros conocemos pues de la espiritualidad de la cruz. A mí me cambió la vida de manera personal y eso es un don, creo que una otra cosmovisión, otra manera de entender, de leer, de hecho, mi historia, desde una espiritualidad. Y como que una parte también de una necesidad para mí. Pero también lo he encontrado pues en el ámbito de la educación. Trabajo en una escuela católica y nuestro fundador, el padre Moisés Lira, fue misionero del Espíritu Santo. Decía hace rato Juan Pablo, como acompañante, pues hay muchos testimonios de cómo él pues fue pues dejando esto que recibía, ¿no? Decía, pues dar a Jesús, lo que Conchita también nos propone, ¿no? Lo más grande que podemos dar, pues es a Jesús. Nosotros, aprender del maestro o en él ser, pues acompañantes. Entonces, para mí es un reto. Al ser una escuela católica, muchas veces los muchachos pues llegan más bien por el prestigio académico. Pero hace rato les decía, ¿verdad? La otra parte de acercarnos a ellos, pues tenemos unas virtudes muy hermosas, un camino de santidad. Y creo que un ambiente, lo dicen, ¿verdad? A veces cuando ya salen de la escuela dicen, tenemos este ambiente en el colegio que nos hace diferentes a otros. Entonces, para mí es esto, o sea, recibir este amor de Dios, recibir este ser cruz viva. El padre Moisés decía ser apóstoles de la bondad, y de la bondad no mía, sino de la bondad de Dios. Y Dios, que es nuestro Padre, es bueno, pues yo que soy su hijo estoy llamado a dar esto, ¿verdad? Entonces, lo dado, pues se comparte así, se comparte a nuestra persona, pues es un cambio también, les decía yo, en la manera de ver la vida, y no siempre es como que tú vayas a cambiar a los demás, o sea, como que tengan que, no sé, seguir como tu liderazgo, sino el padre Moisés decía que me busquen a mí, que te encuentren a ti. Y son como máximas, ¿no? Que de repente a mí me ayudan mucho, pues en esto de las virtudes, por ejemplo, la humildad, sí, nuestras cualidades, nuestras capacidades, pero que lo más grande que podemos dar es a Dios, ¿verdad? Y esta experiencia de ser testimonio en un ambiente, en una edad concreta. Pero pues sí, la verdad a mí es un aprendizaje constante, una relectura de la espiritualidad en edad actual. O sea, sigo recibiendo
y sigo dando como generar vida. Gracias. Gracias, Paulina. Bueno, yo creo que en mí sí sería un poco distinto. No sé si hubiera encontrado la vocación a ser docente sin el apostolado de la cruz, porque también ahí fui conociendo en mi etapa de coordinadora, animadora y demás, pues fui descubriendo esta vocación. Sin embargo, algo que yo veo incluso en todos ustedes, mis compañeros, es que todos trabajamos en el área de acompañar. O sea, acompañamos, estamos, asesoramos, y yo creo que es algo muy, muy característico del apóstol de la cruz, de ser hermano con el otro, de caminar juntos, de escuchar, de la empatía, y yo creo que es eso que yo aprendí ahí, eso que lo viví, tanto de otras personas y yo lo fui adaptando a mi vida porque realmente es algo que a mí me gustaba mucho y fui afinando a lo mejor eso que yo ya traía, lo fui puliendo dentro del apostolado de la cruz, pues dentro de la docencia es lo que trato de integrar en mi profesión, el ser acompañante de mis alumnos, el ser solidario con ellos, el escuchar, y el estar con una atención amorosa a ellos también, ¿no? Y sobre todo, pues esta parte de siempre, en mi caso, con mis materias de socioemocional y tutoría, pues siempre busco como el que se reencuentren con ellos, ¿no? El amarse, el aceptarse, el saber que son pues esta ofrenda agradable a Dios y que para Dios son perfectos y esa búsqueda que en la adolescencia se tiene de la identidad, pues que se la vayan reencontrando, y creo que sin el aprendizaje del apostolado de la cruz, pues no lo estaría aplicando realmente. Gracias, Luzma. Se me hace muy interesante lo que voy escuchando, pero luego me pierdo. ¿Alguien más nos quiere compartir antes de que yo me empiece a perder con otras preguntas? Mauricio. A ver, espero ser breve. Luego también me arranco en mi emoción. La espiritualidad evidentemente nos ha calcado, y evidentemente no la podemos perder. O no sé, yo siento que como que vamos haciendo un aspecto de la vida espiritual con una unión con nuestra personalidad, o se va haciendo una especie de carisma, como le llaman en las congregaciones religiosas, de manera que, pues donde andes sí, no, y a veces hasta ni siquiera intencionado, pero se va haciendo un estilo de estar, de compartir, de ser, de hacer, o de cómo vivir compartiendo con otros, ¿no? Entonces creo que el ser apóstoles de la cruz, a mí en lo personal, me ha unado a vincular el espíritu que hemos descubierto en los padres fundadores, o a este Jesús que nos ha abierto la espiritualidad, para formar parte pues de mis saludos, de mi trabajo constante, de mi estar también en otros ámbitos, no solo en el laboral o el profesional. Entonces, sí creo que va marcando un estilo, también va marcando ciertas como consignas o ciertas como líneas, puntas de lanza que si uno quiere o sea, son irrenunciables, ¿no? Esta frase que ya decía Pau, que a mí también me entusiasmaba siempre, decir, bueno, pues sí, que la banda, los estudiantes, etcétera, pues que puedan encontrar amores, pero que encuentren algo más, que no se queden con amores, que encuentren a Jesús, eh, este, pero precisamente no para que, es decir, no para que se queden con amores, sino para que solamente participemos por un momento, porque esa es nuestra chamba muy efímera. Nuestros estudiantes, es su riqueza, pues, es la riqueza de la educación. Nuestros estudiantes en su paso por nosotros es efímero, es muy concreto, tiene un inicio y un fin. Y a esto es a donde voy. En esa, como que el asunto de la espiritualidad
nos ha abocado a dos perspectivas que para mi gusto son totalmente de la espiritualidad y que tienen que ver muchísimo con la educación, que son la paciencia en nuestros procesos personales y en lo de los otros. Educar tiene su dosis de cansancio, de petición, de esfuerzo, tiene también momentos muy dolorosos, tiene asumir nuestros fracasos, nuestros hoy no se logró, hoy no se pudo, hoy no salió, etcétera, etcétera. Pero pues es una dosis que también da la espiritualidad, ¿no? Es decir, pues ahí va, es decir, el espíritu está haciendo lo suyo, a pesar de que no se vea, no se sienta, no se palpe de manera tan cercana. Y lo seguirá haciendo, es decir, si nuestro paso hay que darlo todo o lo mejor que podamos, pero el espíritu pues evidentemente va trabajando con nosotros, por nosotros, para nosotros, etcétera, pero también seguirá trabajando. Y lo otro es precisamente el otro punto, es aparte de la paciencia, también la esperanza, es esto, pues es esperar que hay un anhelo en nuestra labor, en nuestra profesión, de que al fin y al cabo nuestra labor, que sí pide, pues no sé, todo el desarrollo de competencias y capacitarnos, y juntas y planeación y horas de silla y todo este rollo, pero con una meta, con un anhelo, que es pues, muy de resurrección, muy de creer que todos nuestros esfuerzos están abonando para alguien, sea uno, sea una, o para varios, o para una generación, o para una sociedad. No alcanzaremos a ver los frutos. Precisamente es trabajar en la esperanza de la cruz, que en ese momento pues no se ve a lo mejor mucho, pero le entramos con el corazón. Al fin y al cabo es lo que nos toca, sabiendo o esperando que después de también nuestro trabajo, nuestro tiempo que compartamos con nuestros estudiantes o con otros profesores, etcétera, con nuestros compañeros, de mucha vida, de mucha resurrección. Y por ahí. Gracias, Morris. Se me hace muy, insisto, se me hace muy interesante escuchar y comparto también con ustedes. Juan Pablo, ¿nos quieres compartir un poco? Sí, ya rápido. Yo coincido muy con Luzma y con Mauricio. Definitivamente no. A lo mejor ni en la docencia estaría si no es por la experiencia de conocer la espiritualidad de la cruz. Así lo podría decir abiertamente. Porque también la espiritualidad yo creo que me cambió la vida y el modo de entenderme en la vida. Y coincido con lo que dicen también Luzma y Morris, porque sí es este deseo de compartir el amor del amado con los que vamos compartiendo y que nos ponen. Y ahorita lo decía Morris, pues tenemos un principio y un fin establecido en cuanto a la temporalidad. ¡Pum! No, es horrible porque la parte administrativa me vuelve loco, pero con las personas tengo que aprovechar ese tiempo, es lo que tengo. Entonces creo que este deseo de poder dar más, de estar con ellos, de escuchar sus inquietudes, creo que no sería igual si yo no hubiera tenido esta parte de la espiritualidad y el apostolado, porque ha sido toda una escuela de formación que me fue enseñando diferentes cosas de mi persona y de cómo compartir con los demás. Poniendo, como decía Mauricio, me encantó, ¿no? Esta parte de la vida espiritual y la relación que tenemos con Dios se juega todo el tiempo, ¿no? Yo todos los días pido por mis alumnos porque sé que lo mejor que les puedo dar es que sientan el amor de Dios. ¿Cómo el Espíritu lo va a hacer? Yo no sé, yo sé que soy el pretexto. Pero si no, eso no estaría de fondo. Porque si no, también una parte de mí tampoco le encontraría mucho sentido a algunas cosas que uno tiene que hacer como docente, donde tiene que estar la paciencia, la constancia, la esperanza. Entonces, si no hubiera esto de fondo, la verdad es que yo no sería docente. Estaría haciendo otra cosa, pero si no, no habría este impulso, ¿no? Que me mantiene ahí y que además me tiene contento. Hay días en que, creo que como decía Paulina, hay experiencias muy fuertes que nos comparten algunos estudiantes que sí, a mí me han llegado a sembrar de veras realidades muy dolorosas. Y yo digo, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Por qué me están contando esto? No lo sé, Dios sabrá. Entonces creo que también ubicar que podemos ser puente, mediación,
un modo en que las personas también a veces con que nos cuentan, van ellos también encontrando paz. Creo que ya es algo que creo que ahí Dios está actuando, ¿no? Entonces, creo que también la presencia fuerte del Espíritu Santo dentro de la espiritualidad es algo que también me va animando y me va pidiendo que lo pida cada día más, porque Él es el que va actuando, porque hay muchas cosas que van surgiendo cada día que yo no alcanzo a entender. Voy poco a poco haciendo conciencia de mi proceso, compartiendo, pero hay cosas que ya veremos los resultados, o tal vez como decía Mauricio, ni los vamos a ver, porque también apostarle a la educación es una apuesta desde la espiritualidad a la esperanza, pero también a la confianza en que cada persona hará su proceso. Uno pone lo mejor que puede. Ya las personas, los jóvenes, los adultos, también ellos irán decidiendo y creyéndosela también para hacer lo que les toca. Entonces, sería totalmente diferente mi docencia si no es por la espiritualidad. Se me hace muy, muy interesante esto que ustedes mencionan. Sobre todo, creo que coinciden en la parte del acompañamiento implícito, por decirlo así, o en la parte de la esperanza, de que no está siendo en vano, sino que realmente todo el trabajo que conlleva la docencia tiene una meta, una finalidad, y que todo, y que lo pensamos para la finalidad de Dios, ¿no? O sea, como dice Juan Pablo, ya el Espíritu actuará, él sabrá cómo, ¿no? El puente es el docente. O ustedes docentes apóstoles de la cruz. Pero luego me viene también, con esto que escucho, otra pregunta. Pero bueno, compártanme cuáles han sido estos retos con los que se enfrentan ustedes a través a raíz de los cambios del sistema educativo y ustedes particularmente como apóstoles de la cruz, por todo esto que nos han compartido. Pues se acabó el romanticismo, chicos, de la docencia con esta pregunta. Híjole, yo creo que es una pregunta un poco difícil de contestar porque obviamente los contextos a lo mejor son algo distintos, pero estamos claros que ha cambiado la educación, ha cambiado también pues estos roles que se tenían anteriormente y creo que no ha cambiado tanto para mal. O sea, yo creo que el docente ahorita en lo que a mí me corresponde es siempre estar mirando a lo que necesita mi estudiante, ¿no? O sea, no estar yo preparando material sin pensar en ellos, sino más bien es pensar en sus necesidades y hacer ese andamiaje de estarlo apoyando para que vaya escalando y vaya subiendo y vaya teniendo un aprendizaje. Quizás en este mismo nuevo papel del docente se revuelve un poco los límites y a veces tanto los estudiantes cruzan ese límite de que el adolescente puede ser el maestro puede ser acompañante, puede escuchar y a veces cruzan ese límite, creen que es el amigo. Digo, qué padre sería, pero somos docentes, no somos como el amigo o la amiga, ¿verdad? Ellos tendrán sus amigos y amigas de su etapa, somos docentes, a lo mejor los que trabajamos en colegios católicos, que se vive mal la fraternidad, pues vivimos ese rol fraterno, pero creo también, por ejemplo, en este caso a veces es más un poquito el rol de los padres de familia, que en mi caso he visto incluso en alumnos de preparatoria que a veces los padres de familia son los que toman malas decisiones, son los que le dicen a su hijo, no está bien esto, dile al maestro, dile a la maestra, no te carguen mucha tarea, y empiezan, ¿no? Como que el padre de familia es el que les dice a los alumnos por el rol que se está viviendo, que también es un tema también muy, muy bueno de hablar del rol que viven los papás, ¿no? Es cierto que después de la pandemia, pues los jóvenes han cambiado, ¿sí? Los estudiantes han cambiado. A mí me tocó trabajar en donde no querían regresar a aulas, les costaba muchísimo, el ritmo de trabajo también les costaba muchísimo porque en casa igual se conectaban, igual no sabían si ya estaban haciendo las cosas o no, entonces ahora era así trabajar en aulas,
y les estaba costando. Sin embargo, la parte social la empezaban a disfrutar muchísimo. Creo también que estos mismos diálogos de ahora, en donde participamos todos, de decir hasta dónde, por ejemplo, hasta dónde el estudiante se puede llevar tarea a casa. Y hay personas que dicen, no, pues tantas tareas, no, que no lleven tareas, nada más una vez a la semana, que lo hagan en la escuela, para eso es. Y ese tipo de cosas son los que yo creo que son los con lo que a veces discutimos los docentes y nos estamos metiendo en líos de hasta dónde, porque a veces los papás son los que van definiendo lo que quieren para ellos, ¿no? Y te lo exigen de cierta manera más que el estudiante. Muchas gracias, Luna. Pues, mejor. ¿Quién más quiere opinar? Bueno, yo A ver. también ahí comparto con Luzma que realmente de fondo creo que el reto está en los contextos familiares en que ellos están inmersos, ¿no? Si a los papás les está costando poner límites, por consecuencia ellos llegan a nuestras aulas pensando que no existen los límites y entonces tienen una idea preconcebida de cómo actuar en casa que quieren replicar en las aulas. Y creo que también es como una palpable falta de la presencia de nosotros como padres, ¿no? En muchos casos porque estamos trabajando, a veces no ponemos suficiente atención y entonces hay una necesidad de ser y de estar presentes y de ser tomados en cuenta, pero que de alguna manera no es constructiva para ellos, ¿no? Ni tampoco dentro de las aulas en ocasiones. Entonces se desvirtúa un poco, ¿no? Lo que es su rol en específico como estudiantes. Y que creo que a nosotros ya nos va cambiando la estructura en decir, bueno, el conocimiento es relevante y es muy importante, pero hemos dejado como de lado el ser, ¿no? Y eso es uno de los retos más fuertes que tenemos en este momento, pienso yo, en la educación, ¿no? Cómo combinar esta parte que nos demanda la cuestión administrativa de dar ciertos números y ciertos rendimientos, pero que a la vez no se valora a la persona en esa parte del ser. Entonces creo que aunque nosotros tratamos de, desde nuestro apostolado, hacer ese acompañamiento desde el ser y promoverlo, pues es difícil cuando en casa no es a veces tan relevante tampoco para los padres, ¿no? A veces ese abandono que hacemos en el sentido de dar prioridad al trabajo, pues va dejando este reflejo que vemos ahorita como un reto en la realidad que vivimos en las aulas, ¿no? Y que finalmente creo que ahí está lo que nos deja la espiritualidad, buscar formas para fortalecer esta parte, no solamente en ellos, sino también en nuestros compañeros, ¿no? De que a lo mejor todos necesitamos esa parte integral y que pues de alguna manera no había sido tan relevante como en este momento que estamos viviendo. Y que creo que es muy importante para nosotros como ir sembrando esa espina de que somos un ser integral, más allá de la técnica y el conocimiento. Creo que ese es nuestro mayor reto en este momento. Gracias, Betty. Un poquito nada más ahí comentar, tal cual como lo dice Betty, pues se vuelve también un reto y una oportunidad, o sea, también lo veo así como una gran oportunidad como apóstol, como docente, de poder abonarle y seguirle trabajando con los chicos, incluso con los papás, ¿verdad? Cuando nos toca trabajar con ellos también, o sea, es una gran oportunidad que se abre para nosotros de compartir pues esta espiritualidad a través del servicio, el acompañamiento, de la escucha, de la tolerancia y del amor. Gracias, Juan Pablo. A mí cuando hacías la pregunta, como que me pusiste a pensar, como entiendo esta parte de lo individual, pero también como docente pues esta situación me ha hecho como cuestionar también el sistema educativo, qué rollo, qué onda, qué contradicciones tiene, porque claro que tiene muchas, ¿no? Venimos con una historia de reformas fallidas, la mayoría, que se quedan en espacios de escritorio, en las secretarías, pero eso se aterriza en los salones en concreto y la discrepancia que hay genera una ruptura de muchas cosas y procesos y a las personas también en el caminar, ¿no? Entonces creo que también como docente ser consciente de ciertas inconsistencias que tiene el sistema, cómo funciona, porque creo que ahí yo he descubierto, no porque yo lo haga, pero he visto muchas maestras y maestros que realmente
enfrentan al sistema y se dan cuenta dónde están estos huecos que les permiten seguir acompañando a las personas. Y desde ahí no se muere la profesión docente. Porque también ahorita en la pandemia me tocó escuchar, ver, hubo muchos compañeros docentes que ya eran, pues ya más grandes, que ya llevan tal vez 25, 30 años en ejercicio, y dijeron después de que se subieron en línea, pidieron sus jubilaciones adelantadas y vámonos. Esto no tiene sentido. No es el tipo de acompañamiento de educación que yo estaba acostumbrado, estoy a hacerlo en línea. Fue terrible para muchas y muchas, y hubo muchísima gente que dejó la docencia por la violencia del sistema. Entonces está bien la tecnología, pero también hay que saberla mediar. Creo que también es un elemento importante que está ahí ya sobre la mesa. Qué bueno que llegó, es parte de los retos que claro que nos pone para seguir innovando, pero también hay modos de hacerlo, así como para los alumnos, así como para los docentes, y creo que el sistema fue cruel e inflexible contra los docentes en específico. Otro elemento que decían, esta parte del aumenta una cultura del conocimiento de los derechos, tristemente no de las obligaciones. Y también en el ambiente docente, bien decía Luzma, vamos a las partes ya no tan bonitas, han aumentado las demandas contra docentes. El tema que quieran. Entonces ya también de repente ser docente es un riesgo hoy día, porque alguien que tenía ciertos modos, técnicas, modos de llevarse con la gente, ya no puede ser igual, puede ser entendido como un modo de abuso sexual. Y cuando uno dice, eso es un trato, lo digo en concreto pensando en mis maestras que estaban con niños de preescolar, donde el control de esfínter es algo que tenían que trabajar sí o sí. La cercanía es, el contacto físico es parte del trabajo de algunos y de algunas. Entonces hay ciertas leyes que están pensadas lejos de la realidad de lo que pasa en las escuelas y todo lo que implica el sistema educativo mexicano. Entonces eso también nos está vulnerando grandemente a los que nos dedicamos a esta profesión porque en cualquier momento, si algo es mal interpretado de lo que decimos, somos sujetos de una demanda. Y cuando nos subimos a internet todavía fue peor porque nos grababan. Entonces sí, a veces sí nuestro consentimiento y además de que se llevan todo el trabajo que uno hace de preparar clases, la experiencia y eso no se paga. Además, si nuestras palabras eran sacadas de contexto en el video, hubo también maestros, maestras que entraron en procesos porque algunos padres de familia o estudiantes no se sentían a gusto con lo que se decía, o los modos, o los contenidos. Entonces creo que también eso es algo en un espacio que estamos ahora, donde sí, como decían hace rato, ya no es esta figura socialmente también más protegida de los educadores, de los docentes, donde ahora parece que el contexto actual nos está invitando a ponernos a luchar contra los padres de familia, cuando antes era otra cosa la relación. Entonces yo creo que otro de los retos es volver a construir esta fraternidad y entendernos en equipo acompañando a los hijos, ya sean pequeños, adolescentes, jóvenes o ya adultos también. Creo que es otro reto que tenemos, porque parece que el mismo sistema nos quiere poner a pelear para que entonces, ¿quién va a ser el chivo expiatorio de que todo salga mal, de que en las pruebas PISA no se logren los objetivos, de que esté bajando el nivel educativo? El maestro. El sistema no. Los contenidos no. Entonces, creo que hay varios elementos que nos van retando todos los días y de manera sistémica e individual, porque cada uno en el aula tenemos que afrontar el día a día. Entonces hay una parte también sistémica donde no estamos siendo muy apoyados en general. Ciertamente, creo que es algo que tiene esta bonita profesión, es que hay mucha libertad para ejercerlo ya en corto, pero sí hay que ser muy consciente del lugar en el que estamos, de la posición que jugamos, para desde ahí movernos con los grados de libertad que nos da. Porque si no, en vez de hacer como mucho bien, podemos meternos en problemas y a la misma institución o las instituciones para las que trabajamos meterlas en problemas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. También el contexto familiar ya es diferente cómo hay que hacer las relaciones a nivel individual. Temas pendientes, trabajar la afectividad, las emociones. El sistema educativo, no solo el mexicano en general, es una asignatura pendiente que tienen los sistemas educativos. Ya cada vez van entrando más estas habilidades blandas, hablar de lo socioemocional, pero todavía seguimos en un mundo donde lo medible, lo cuantitativo sigue siendo más pesado. Entonces, todavía acompañar este proceso y darle, creo que un toque de humanización es otro de los grandes retos que ubico. Muchas gracias, Juan Pablo. También muy interesante lo que aportas. Bueno, yo creo que
un punto clave para mí en este tiempo post pandemia, sobre todo pues es el tiempo en el que estamos, a un año prácticamente de haber dejado como esta parte híbrida o en línea totalmente. Yo sí me encuentro con como parteaguas entre pues la parte vulnerada o la vulnerabilidad de los muchachos, de las familias también y también de los maestros. Entonces es como querer acompañar también desde esta vulnerabilidad que vas contactando y que vas encontrando también, yo creo que pues elementos que nos van a ayudar y otros que no. Bueno, ya han comentado aquí algunos como el tema de la familia, el tema de los modelos educativos, más bien como cuestiones administrativas. Y aunque se dice, bueno, poner en el centro a la persona, como humanizar la educación, sin embargo, pues siguen siendo números, siguen siendo los resultados y cosas así que incluso pues a nivel administrativo ya también se dijo, ¿verdad? Hay muchos, pues como aspectos que podríamos abordar. Yo, más bien me voy como en el momento de estar de entrar a un aula o de entablar un diálogo con los muchachos, pues me encuentro más pues con una persona, ¿no? O con un ambiente de un grupo, de las relaciones entre ellos, de repente unos son asociales, otros, el tema de la ansiedad que está ahorita o sea, yo creo que no hay un día donde no alguien entró en ansiedad por algo o varios, y pues el tema de la hiperconexión, las redes, como esta cuestión pues que es verdad, ante la aldea global y la famosa sociedad líquida y todo esto que nos propone y que es donde estamos inmersos y de manera especial, pues la brecha generacional. Para mí sí es así como me he vuelto aprendiz de ellos en muchas cosas, en estos temas, nuevos lenguajes, y creo que está padre también porque aprendo, pero también pues hay cosas en las que de repente sí me implica reto, sí me implica a veces preocuparme por ellos o buscar cómo acompañarlos ¿verdad? Desde su parte vulnerada y la mía. Y yo creo que un detalle que me parecía, hablaba Luzma de oportunidades, yo dije una oportunidad ante estos retos, pues es el equipo, el trabajo en equipo de los profesores, de mis compañeros, de directivos, maestros, para esta formación, ¿verdad? De los muchachos, no tanto solo académica o también quedarnos como reducidos, sino como abrirnos más a esto, a la humanización. Y para mí, pues, coincido también, alguien mencionó, Luzma, creo, esta parte también de, pues, lo que se va como aportando en ellos, construir una comunidad, para mí, la ética del cuidado, ahorita que estoy haciendo en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, estoy haciendo una certificación y me gustó mucho ese tema. Y para mí ha sido como una oportunidad de decir, bueno, volver como a esto tan primigenio de las comunidades antiguas, que sigue siendo una necesidad, bueno, ante estos retos, les decía yo más como esta parte vulnerada, esta ética del cuidado que no le corresponde solo a una persona, sino al grupo, a la escuela, a la familia, a la sociedad en sí. Entonces, pues son muchas cosas, pero la verdad es que sí, los retos nos llevan y la otra parte, pues es así la cereza del pastel, esta espiritualidad tan hermosa que tenemos y que pues hemos compartido y que por eso estamos aquí también nosotros como en este acompañamiento y en esta autoformación y creando comunidad, y pues un gusto de verdad exponer con ustedes esto y escucharles. Gracias. Gracias, Pau. No, muy bien.
creo que se han detallado bien lo que esta parte no romántica de los retos actuales, se han expuesto varias cosas. Creo que de hecho, sin caer en el pesimismo, porque la espiritualidad nos llama más esperanza, creo que también no estamos, como decir, no estamos trabajando ya en conclusiones, ¿no? Creo que la realidad todavía sigue siendo incierta desde muchos factores, y a lo mejor siempre ha sido, ¿no? Pero yo no creo que ya estemos como con certezas y conclusiones de los 10 puntos que nos ha dejado la pandemia. Y creo que digo, se han escrito libros acerca de la pandemia y la educación y tal, pero nosotros seguimos viendo en las charlas personales, en el aula, en, en las dinámicas con los colegas, el burnout, el desgaste, el no entender, nosotros mismos. O sea, una cosa es también los estudiantes que regresan al salón, pero luego nosotros también. Es decir, hay un periodo de ajuste que yo no sé si se ha asimilado del todo. Y concuerdo en que también lo social nos está marcando un ritmo que creo que también nos está metiendo en un reto que continuamente nos va a estar pidiendo de reflexión y de puesta en práctica y de ensayo, de error y tal, ¿no? Porque el avance tecnológico, esta erupción pues, tan global de ChatGPT en nuestros trabajos, en la influencia con los estudiantes, en la influencia de las redes sociales. Yo me acuerdo mucho el apostolado. Esto es una reminiscencia muy personal, ¿no? Hubo un retiro que dimos para adolescentes, o no me acuerdo si era para coordinadores acerca en el apostolado de la cruz, que partimos de 4 verbos, ¿no? Del ser, estar, el hacer y el tener, vividos desde la espiritualidad de la cruz. Hace años, estábamos muy jóvenes aún. Y precisamente este tiempo en donde la frustración primero es repulsiva, o a lo mejor ni siquiera hay muchos elementos como para asimilarla, que es lo que nos encontramos muchísimo en las aulas, en nuestras dinámicas de estudiantes y de nosotros mismos. A veces no sabemos cómo asimilar una frustración que eso nos impone. Pero esta dinámica de comparación que a las redes sociales me tocó mucho, es que los chavos se están enfrentando en la red social a lo que no son, a donde no están, a lo que no hacen y a lo que no tienen, y pues esa comparación les da para abajo, ¿no? Ciertas ansiedades o este FOMO, el famoso FOMO, el miedo de perderse de algo, pues están viendo su vida en comparación de todo lo que el mundo está mostrando en una especie de escaparate irreal, ¿no? Y pues todos los chavos, pues, y sin silencio, y sin capacidad de asimilar, y luego sin capaz de escuchar en la propia identidad, y sí quién sí soy, y sí dónde estoy, y a quiénes tengo, y qué hago, etcétera. No, pues sí, es un asunto de buen reto de acompañamiento y de nosotros mismos, pero rescato ustedes mismos también la comunidad, no solo esta, sino la comunidad global, la comunidad educativa, la comunidad docente y la comunidad que sigue siendo, y estoy seguro que lo hemos sentido y vibramos todavía con eso, en la comunidad donde se vincula la relación formador con formando, estudiante con maestro, etcétera, donde hay un vínculo que es, sí, lo voy a decir, es mágico, es humanamente divino, es donde todavía día a día nos está devolviendo el estudiante que independientemente de la autoridad política, hay un vínculo ahí que podemos seguir rescatar y que los podemos llevar no para hacerles alcahuete, sino precisamente para llevarlos a un destino, porque al fin y al cabo ubiquen que el asunto es muy personal, no es de que no sea personal, es decir, es muy personal, es decir, nos interesa mucho, mucho nos interesa el beneficio, el avance, la mejora de ellos, ¿no? Entonces,
y que a veces marcar el límite, a veces indicar cuando no, o enseñarlos a frustrarse, pues, etcétera. No es apetecible, no es placentero, pero va con mucha, muy buena intención. Es decir, en ese sentido no hay ningún dolo, no es una imposición de autoridad, es totalmente lo que vemos como posibilidad para poder ofrecer un beneficio a nuestra labor. Por ahí. Muchísimas gracias. Escuchando todo esto que, bueno, los retos a los que nos enfrentamos, como sigue saliendo y sigue sonando esto de lo que el ser apóstol de la cruz todavía nos deja como decir, sí se puede, o sea, como esta esperanza, ¿no? Que lo menciona varias veces Mauricio. Les pregunto concretamente, ¿cómo les gustaría incidir en la educación de sus alumnos? Con todo esto que ya se ha venido hablando, como la parte bonita de la docencia, los retos, que es lo no romántico, como decían, con esta esencia, con este tinte de Apóstoles de la Cruz, ¿cómo les gustaría incidir en sus alumnos? Yo tengo una frase que de repente uso, ¿verdad? La uso y la uso como en el sentido de mi relación con Dios. A veces le digo, si no te ayudo, que no te estorbe. O sea, yo creo que ya mucho hago con no estorbarte. Y eso lo he aplicado mucho en la escuela con los muchachos. Si no les voy a ayudar, ojalá que no sea yo, pues como una acompañante tóxica, dirán ellos, alguien que les esté ahí como amolando la vida. Y sí, es un límite, de decir, bueno, ¿cuál es mi rol? También es un discernimiento constante desde decir, a ver, ¿qué necesita? ¿Necesita que le eche la mano, que le regale décimas, o necesita que le dé un abrazo, o necesita que dialogue con él, o a lo mejor tiene hambre, está de dolor de cabeza y pues vente, te invito desde, no sé, el desayuno? Entonces, sí es el día a día en una comunidad grande, en un espacio abierto. Yo tengo una fortuna, como soy del área de evangelización, tengo también como flexibilidad al ser la hermana. Esa es otra parte muy, muy buena porque pues gestiono con las hermanas, proponemos proyectos, por ejemplo, Ecomisión, ir como abonando, ¿no? A esta conciencia ecológica, a este tema con los muchachos, en los retiros. Me acuerdo una anécdota de hace días de un chiquitín de preescolar que me dijo, yo al retiro no vine a oír tema, vine a jugar. Tercero de preescolar. Y yo, esta pirruñita, pero lindo, ¿no? Y los chavos pues de prepa y así, ¿cuál es la novedad en el retiro, no? Otro modo, otro. Entonces, es como una riqueza muy padre. Yo insisto en esto de formar comunidad, porque esto, gracias a Dios, lo llevo a cabo con un equipo, a quienes les mando un saludo, que ya sí están por acá. Vi que estaba Alex por ahí conectado, pero somos un equipo de 7 ensembradores y ya en todos los demás colegios, los 5, que vamos como pues ahí armando el proyecto de evangelización en los colegios Vida Serafín, somos 14, pues la mayoría son laicos, maestros, hermanas también, pero bueno, me toca esta parte bonita de la evangelización, de este anuncio de la buena nueva. Entonces, bueno, así como en conclusión, ¿qué les diré? A lo mejor como mi principio y fundamento desde la espiritualidad de la cruz y desde la espiritualidad como el Padre Moisés lee la espiritualidad de la cruz y nos la deja a nosotros, pues es esta filiación, ser hermanos, ser hijos, ser hermanos, ¿verdad? La filiación, fraternidad. Y vuelvo al punto, ¿verdad? La comunidad y el trabajo en equipo, pues algo muy padre, y escuchar a los jóvenes es algo genial también, un don y una tarea para mí. Gracias.
Muchas gracias, Paulina. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la materia que imparto, que es la de socioemocional, porque precisamente para mí engloba pues todo el desarrollo personal del ser, y es donde yo puedo integrar pues desde el pensamiento, el sentimiento, y también pues desde la fe, la esperanza. Entonces yo quiero seguir dando por ahí aportando la educación desde esta materia de socioemocional o tutoría, que es el acompañamiento a los alumnos. Muchas gracias. Y bueno, por último, me gustaría preguntarles, ¿qué les dirían a los profesores, a otros maestros, a algunos alumnos, a padres de familia? ¿Qué les dirían para promover el crecimiento y la madurez integral en los espacios educativos? Bueno, yo les diría primero a los padres de familia, ¿no? Que la crianza con amor es fundamental en este momento más que nunca, porque yo siento que un niño que se siente querido, el entorno le favorece mucho más, ¿no? Sus relaciones interpersonales dentro de su familia, fuera de su familia, van a ser algo que va a repercutir en otros, y entonces sí vale la pena apostarle al amor dentro de las familias, vale la pena también creer en eso como una forma de desarrollo personal, tanto de ellos como familia, como de sus hijos afuera, y que pues indudablemente eso va a incidir en su rendimiento académico a lo largo de su trayectoria en los distintos niveles que estén. Y también les diría a mis compañeros maestros que sería importantísimo fomentar la colaboración, que tengamos redes de apoyo dentro de los mismos centros de trabajo entre compañeros, porque eso va a ayudar a construir de una manera diferente el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y que hace una gran diferencia entre fomentar como el éxito particular, entre fomentar el éxito entre todos de una institución, ¿no? Y que creo que eso sería un ejemplo que se permearía entre la población estudiantil. Y también a los alumnos, pues esta parte de no juzgar, ¿no? Y no irse comparando, como decía Mauricio, sino el reto es personal, su proceso es personal. Y ahí está la diferencia, ¿no? O la riqueza de lo que se puede ser. Bueno, pues a nombre de Rock, bueno, no sé si hay algún último comentario, si no, ¿no? Okay. A nombre de Rock, les agradezco mucho que nos hayan aceptado la invitación para compartir pues este tema que sigue siendo actual, controversial, y que nos invita a formar comunidad, puesto que tenemos, o los maestros tienen una gran responsabilidad. Les agradecemos, de verdad les agradecemos, les agradezco a nombre de RUAG, a nombre de la sociedad también, ese compromiso que ustedes a final de cuentas toman, porque después de los papás, quienes están formando a los alumnos son ustedes, los maestros, y su labor, y sobre todo esto que escuchamos, que es una de verdad, unas ganas de querer formar a los alumnos, de bien formar a los alumnos en el nivel que sea. De verdad se los agradezco a nombre de la sociedad, de verdad, que mucha falta hacen maestros como ustedes. Pues muchas gracias. Pues no queda más que invitarlos a la siguiente conferencia. La próxima conferencia es 14 de junio con el padre Fernando Torre, y con el tema la escritura como recurso de vinculación, ¿sí? Les estaremos poniendo también la invitación en Facebook. Escríbanos, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la siguiente vez.